Quiero saludarlos con muchísimo cariño y agradecerles por esta invitación, que es un gran honor para mí participar en este Congreso Provida. Estamos celebrando aquí algo tan grande como es el don de la vida, y quiero, antes de comenzar, pedirle al Espíritu Santo su santa palabra para que vivamos este momento de reflexión en el espíritu de la palabra del Señor. Y voy a leerles a ustedes de la carta segunda de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 1, y dice: perseverancia en la predicación. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina. Pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones, para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo juez, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Pues hermanos, pensamos que no solamente la palabra que nos inspira nos guía a la verdad y a proclamar la verdad en todo momento. Y si algo estamos haciendo acá nosotros es glorificando a Dios en la verdad que nos ha enseñado en su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del don de la vida, estamos hablando de que el Señor nos está llamando a reconocer el don más maravilloso. Aquí estamos todos nosotros reunidos, y ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Y por qué estamos acá? Pues porque estamos vivos y estamos celebrando esta vida que Dios nos ha dado, gratis. Nosotros no hemos hecho nada para merecérnosla, no hemos hecho nada ni siquiera para conservarla, porque si acaso hemos hecho algo es en muchas circunstancias de nuestra vida, atentamos contra ella por el pecado. Sin embargo, hoy vamos a hablar es de la esperanza, vamos a hablar de la reconciliación con Dios, vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer para glorificar a Dios en este don maravilloso de la vida. Hay tantas cosas negativas y oscuras con relación al atentado contra la vida, que es el mismo pecado. Nosotros sabemos que estamos viviendo el destierro, como se reconoce en toda la palabra revelada. Somos hijos en el destierro, hijos de Dios, que por culpa del pecado original hemos caído en la muerte. Y Jesús ha venido a rescatarnos de esa muerte, nos ha redimido y nos ha enseñado el camino para que podamos resucitar con Él en el último día. Esto es demasiado importante tenerlo claro, qué es lo que significa. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en medio de la muerte, porque llevamos en nuestros huesos la muerte, una sentencia que lleva nuestra carne. Y por lo tanto, llevamos entre nosotros una maldición que ha sido redimida en Jesucristo por el bautismo. Sin embargo, la carne en un momento dado se descompone, se entierra como una semilla, como nos revela la palabra. Y esa semilla que es corrupta, que se corrompe, resucita incorrupta, en un cuerpo glorioso. Y esto es lo que celebramos nosotros como hijos de Dios. Ahora, lo importante de todo esto es reconocer que la muerte que lleva nuestra carne marcada ha sido redimida en Jesucristo, que es la esperanza que llevamos, pero tenemos que ir hasta la tumba como Él fue. Tenemos que enterrar estos huesos. Y nosotros no viviremos lo que vivió Jesús, que no se corrompió. No viviremos lo que vivió la Santísima Virgen María, que no se corrompió. Sin embargo, viviremos nosotros la esperanza de esa resurrección. Nos damos cuenta por los testimonios de los santos que dejan a veces sus cuerpos incorruptos,
de que el Señor cumple sus promesas y de que Él nos ha dicho que nosotros no moriremos, a pesar de que la transición, la trascendencia entre este mundo material de nuestra mortalidad a la inmortalidad envuelve la descomposición de este cuerpo material. Entonces sí llevamos en nosotros esa muerte, a pesar de que estamos redimidos y prometidos a la vida eterna si seguimos a Jesucristo. Entonces des en cuenta que el ser humano tiene una tendencia a glorificar esa muerte y no la vida. ¿Por qué? Porque llevamos en nosotros esa tendencia a la muerte, y por eso hay tanta tendencia al pecado en nosotros, como dice San Pablo. En nosotros hay una ley que nos inclina al mal. Después agrega más adelante, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y esto lo podemos testificar todos nosotros, ¿no? Ninguno nos escapamos de que terminamos haciendo muchas veces lo que no queremos hacer, lo que no queríamos. Y por eso Jesús, conociendo nuestra naturaleza mortal, esa tendencia al pecado, nos ha dejado el sacramento de la misericordia, la reconciliación, para que constantemente nos renovemos en Él y podamos reconocer nuestra miseria, nuestro pecado y regresar a la vida, porque morimos en ese pecado, quedamos muertos, como también nos enseña San Pablo. Estábamos muertos y hemos vuelto a la vida por Jesucristo, que nos ha perdonado. Pero entonces, cuando hablamos de toda esta miseria humana que le da culto a la muerte, hablamos del aborto, hablamos del matrimonio entre homosexuales, la unión entre homosexuales, que es un atentado contra la procreación, un atentado contra la vida. Todas estas son amenazas a la vida. La eutanasia, toda esta manipulación genética que manipula todo lo que Dios nos ha dado como medio de vida, como gracia de vida, todo lo que representa la muerte como lo que esta sociedad vende, el consumismo, todo este materialismo, es un culto a la muerte, porque es lo que lleva al hombre a los excesos, y los excesos lleva al hombre a los 7 pecados capitales, donde se destruye todo el tablado, el decálogo santo de Dios, esos 10 mandamientos atacados por los 7 espíritus que gobiernan los pecados capitales y destruyen la gracia. Y por eso, cuando hablamos nosotros hoy de proteger la vida, de evitar el aborto, de no en ninguna forma aceptar el matrimonio entre homosexuales del mismo sexo, de no aceptar todas estas calamidades, estos horrores de las leyes que se están pasando, la formación que le están dando a los niños en los colegios, que es absurda, en la forma en que les están enseñando que el hombre decide si es hombre o mujer a pesar de ser hombre. Quién sabe cuántas locuras hay y absurdos dentro de todas estas enseñanzas diabólicas que se están estableciendo en nuestra sociedad. Y todo esto lo tenemos que reconocer como parte del pecado original, del mal, de la caída, de la muerte que hay en nosotros. Y por eso el hombre se inspira en esa caída, se inspira en esa tendencia, en ese mal, y hace de eso una filosofía de vida. Pues hoy nosotros reconocemos que estamos reunidos acá para glorificar a Dios en el don de la vida, en el respeto que tenemos y en la honra que le tenemos que dar al Señor de ese don maravilloso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque podemos hacer muchos de estos congresos, nos podemos reunir a alabar a Dios y a decir que no al aborto, podemos pararnos al frente de clínicas de aborto y protestar en la puerta, podemos hacer caminatas y desfiles protestando, pero ¿acaso esto cambia las cosas? Los pecadores seguirán siendo pecadores, los políticos seguirán siendo políticos, y el dinero seguirá siendo el dinero, el mal seguirá gobernando en el mundo, porque el mismo Jesús nos ha dicho que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Por lo tanto, en las 3 tentaciones en el desierto a Jesús nos damos cuenta que en una de ellas se lo lleva en espíritu a una montaña y le muestra todos los poderes de la tierra y le dice: si te postras y me adoras, te lo doy, todo esto me ha sido dado a mí. Y nos damos cuenta con quién estamos trabajando acá. Estamos en el mundo. Nosotros no somos del mundo, como dice Jesús, como Jesús le dijo al Padre cuando oró por los apóstoles y por todos los que vendríamos después de ellos. Sin embargo, estamos viviendo en Él. Y entonces, no se trata ahora de vivir escandalizados, porque con eso no vamos a cambiar nada, absolutamente nada. Lo que tenemos que aprender a hacer nosotros ahora no es simplemente protestar, sino transformarnos. Primero nosotros, y luego comenzar a evangelizar a cada una de las personas que están alrededor de nosotros. La misión comienza en casa, la misión comienza en nuestro vecindario,
La misión comienza en nuestra parroquia, porque no podemos creer que por el solo hecho de ser católicos o cristianos y estamos en la iglesia, eso quiere decir que entonces somos de los de Jesús, somos de los del Señor. Hoy en día, desafortunadamente, mucha gente que está en la iglesia no es de Dios, no le pertenece a Jesús. Están viviendo una vida absurda, en contra de la ley de Dios, están en contra de la vida misma. Gente que está viviendo en unión libre, que no siguen el sacramento del matrimonio, le dan mal ejemplo a la sociedad, tienen niños sin casarse. Todos estos ejemplos son contra la vida, porque a pesar de que tal vez no estarán abortando, pero están derrotando un sacramento que es igual que destruir la vida, porque están atentando contra las cosas de Dios, contra la ley de Dios, están matando el amor. Miren que una de las bases más fuertes que hay de la vida es el amor, porque el amor es la vida misma, es Dios mismo. Ahora, desde pequeños, nosotros comenzamos a matar. ¿Y cómo es que matamos nosotros? Matando el amor. Ustedes saben que, por ejemplo, una mujer antes de abortar tiene primero que matar el amor. Primero que tiene que pensar, luego decidir en el corazón y luego actuar físicamente. Todos esos pasos tiene que dar para llegar a asesinar al bebé. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer acá? Tiene que empezar a eliminar todo afecto, todo apego, todo amor que tenga por ese bebé que lleva en el vientre. Todo el amor primero. Luego, tiene que en el corazón apagar absolutamente toda moral que tenga, todo respeto, todo temor de Dios, todo respeto que tenga a su familia, a la sociedad, a todo. Tiene que apagarlo todo. Y tiene que unirse con la muerte, unirse con aquellos que predican la muerte, aquellos que propagan la muerte, aquellos que enseñan a matar. Tiene que unirse con ellos. Y luego de eso, físicamente eliminar. Pero entonces, ¿cómo hace una persona para llegar a traer a la mente la capacidad de matar? Pues eso empieza desde muy pequeño en nuestra vida, desde que estamos muy jóvenes. La desobediencia lleva a la muerte, la desobediencia lleva a matar. Cuando somos pequeños, por esa razón la institución de la familia es tan importante. Porque si nosotros tenemos una familia donde los padres tienen la obediencia a Dios y están formando a los hijos en la doctrina de la iglesia y les están enseñando a tener el temor de Dios, desde niños aprenden a amar, a perdonar, a obedecer. Y por lo tanto están lejos de matar, no tienen el instinto de matar. Pero si los niños nacen en familias disfuncionales, con padres que no tienen amor para sí mismos, para el uno con el otro, ni con sus hijos, ni respeto, ni obediencia a Dios, los hijos nacen también con el instinto de la muerte. No obedecen, mienten, roban, son avaros, quién sabe cuántos otros pecados reinan en la vida de ellos y por lo tanto, más adelante, con mucha facilidad, matarán. Entonces, el aborto no es solamente una acción que se presenta accidental de un embarazo y entonces la persona en medio de grandes dificultades y con un trauma porque de repente pues no tiene como quien responda por ese niño y quién sabe cuántas circunstancias hay para justificar un aborto y lo deciden y parece ser algo que sucedió por el embarazo, pero no, esto viene desde muy adentro. Y cuando nosotros tratamos este caso, a veces nos olvidamos de las raíces de él. En una oportunidad en California, yo como actor hacía horas de servicio social cada año, como 30 horas, algo así, se exigían por allá en los años 80. Y íbamos a las escuelas públicas de Los Ángeles, como actores, a compartir con los estudiantes sobre el mundo de las cinematográfico, el mundo del espectáculo. Y al principio, en los años 80, principios, estaba empezando a complicarse en los colegios y todo esto. Ya en los años 90 había muchísimo aborto en los colegios, porque había mucha promiscuidad, porque los medios de comunicación, el cine, la televisión, solamente propagaban la sexualidad impura, solamente la promiscuidad y las drogas. Entonces los colegios cada vez estaban más pervertidos. De repente, una campaña protestante, creo que de evangélicos o algo, invadieron las escuelas de Los Ángeles pro vida, ¿no? Para enseñarles a no abortar. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Utilizó la campaña muy bien. Ya las niñas decidieron tener sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Aparecían todas embarazadas. En una sola clase podían haber 10, 15 niñas embarazadas y todas tenían sus hijos. Entonces ya era muy común entrar a una clase en high school, en escuela secundaria, y tenían sus coches con sus niños en la clase. Entonces estaban teniendo los niños. Ahora, pregúnteles de quién era el papá. No sabían quién era el papá, era cualquiera.
O sea, tenían niños de cualquiera. Entonces, la promiscuidad siguió, la inmoralidad siguió, solo que tenían los niños, no los abortaban. ¿Se pueden imaginar la risa del diablo? O sea, no se necesita ir simplemente a una campaña pro vida, decirle a las mujeres, a las niñas, no aborten. Eso no es suficiente. La campaña pro vida es la formación del hogar. Tenemos que primero educar a los papás. Primero tenemos que promover la familia, recuperar la familia. El problema del aborto es en la familia. El problema de los sacerdotes pedófilos, el problema del homosexualismo viene de la familia. Entonces, cuando ven un sacerdote un escándalo de pedofilia, todo el mundo se escandaliza. ¡Ay, la iglesia está mal! Pero se les olvida que es que la familia está mal, no la iglesia. La iglesia trae los frutos de la familia. Entonces, por lo tanto, la iglesia refleja la familia. Por eso es tan importante que en este congreso nosotros no nos dediquemos solamente a hablar del aborto y la niña que abortó y las clínicas y esto, sino que hablemos de la familia, que es de donde vienen todos los daños. O sea, nosotros tenemos que reconstruir la familia para que honremos la vida. Ese es el consejo que yo doy. Yo viajo por el mundo entero, dentro de la Iglesia Católica, en toda clase de foros y de congresos y de retiros y conozco muchísimas comunidades, como lo conocerán muchos de los expositores que están aquí presentes en este congreso hoy, y seguramente estarán de acuerdo en muchas cosas que yo digo con respecto a lo que estamos viendo en la iglesia, y se ven muchas campañas muy buenas con respecto a la vida, pero la campaña que nosotros no estamos haciendo muy grande es la campaña de la reconstrucción de la familia. Ahí es donde está el problema. ¿De dónde vienen los sacerdotes? Vienen de la familia. ¿Y por qué hay tantos sacerdotes que andan tan mal? ¿Por qué? Pues porque vienen de familias disfuncionales. ¿Por qué hay tanto homosexualismo que se volvió cultura? Ustedes saben que, para mí, el 90% del homosexualismo es cultura, es prostitución, es oportunismo, es drogadicción, alcoholismo, es todo que ver menos con un problema genético, con un problema hormonal, con una tendencia psicológica, ni siquiera es eso, es pura degeneración, la mayoría, y está justificado por degenerados también, porque todos estos políticos, con todo el respeto que se merecen como seres humanos de hijos de Dios, sin embargo yo creo que todos estos políticos que pasan estas leyes de los matrimonios homosexuales y promoviendo el homosexualismo son gente perversa, gente pervertida. O sea, ellos mismos tienen una sexualidad pervertida y por eso pasan esas leyes perversas. No hay otra explicación. Entonces, hoy debemos nosotros honrar la familia. Yo les invito a eso. Los invito a que honren la familia. A que de todas maneras nosotros entendamos que la vida se honra desde la obediencia a Dios. Esa es la honra de la vida. Yo no puedo honrar la vida simplemente protegiendo que no aborten niños. La vida la tengo que honrar desde todos los estados. Tengo que honrar la vida en la obediencia a Dios. Yo que me gano con ser una pareja muy querida, muy de la iglesia, que no está casada por la iglesia, que tiene hijos y está peleando para que no hayan abortos, y yo de por sí no soy un testimonio. O si soy una persona que soy un ladrón, una persona que vive en la deshonestidad y estoy en la iglesia muy activo, ayudando a todo el mundo y pro vida, ¿sí? ¿De qué sirve si soy un pecador que no estoy arrepentido, no estoy en obediencia a Dios, no doy testimonio? También estoy matando, porque estoy matando la obediencia a Dios. Así de que prediquemos la obediencia al Señor, prediquemos el temor de Dios, prediquemos la reconstrucción de la familia, para que así tengamos nosotros esa bandera izada y seamos aquellos que salen a predicar la verdad de la vida, el don de la vida, pero fundamentada en lo esencial. Ustedes saben que nuestros cimientos de la familia son la Sagrada Familia, la familia de Nazaret, una familia donde no hubo pecado, la familia perfecta, José y María, con su hijo Jesús. Esa es la familia, de ahí viene la inspiración de los cimientos de la fe. Nosotros tenemos que entender que nos han invitado en este congreso a glorificar la vida. Entonces, glorifiquemos la obediencia, glorifiquemos la familia. Eso es lo que yo los invito a hacer. Pues le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, porque es una oportunidad muy grande de reconocer en qué estamos, cuál es nuestra lucha, de qué se trata nuestra fe, y en este año de la fe en especial debemos nosotros concentrarnos en qué significa la fe de que está hecha, es decir, qué es fe, y estamos viviendo esa fe realmente.
Porque yo pienso que si nosotros hablamos de fe, estamos hablando de Dios. Y la fe no es tangible, no es algo que se pueda tocar. La fe no se puede describir siquiera. Pero la fe es creer y obedecer. Porque sabemos que hasta los demonios creen, pero no obedecen. Pero nosotros al creer tenemos que obedecer, somos llamados a obedecer. ¿Cómo obedecemos? Con un auténtico temor de Dios. Un temor de Dios que nace del amor. Es como una pareja, un matrimonio. Se ama porque ese amor es auténtico, no porque tengan la obligación de amarse ni la obligación de serse fiel el uno al otro. Esto no es una obligación, es un amor que es auténtico, es algo que yo siento desde el corazón. Entonces el amor a Dios, que es el amor a la vida, tiene que salir del alma, tiene que brotar del corazón como un manantial puro que brota por naturaleza innata, que está dentro de mí, y no es algo que yo me pongo intelectualmente, ni son ideas, pues es simplemente algo que brota como un manantial de adentro de mí, ese amor natural que diga, yo amo a Dios y le obedezco al Señor y voy a hacer todo lo que Él me pide. Eso es lo más importante. Entonces honremos la vida de esa forma. Voy a cerrar esta reflexión con la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 13. Y dice así: origen de las tentaciones. Nadie cuando sea tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios ni es tentado al mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que le atrae y le seduce. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y éste, una vez consumado, engendra la muerte. No os engañéis, hermanos míos queridísimos, toda dádiva generosa y todo don perfecto vienen de lo alto y descienden del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de mudanza. Por libre decisión nos engendró con la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Pues le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque si algo somos nosotros, somos esa sal de la tierra que nos llama el Evangelio, somos la esperanza porque somos los hijos de Dios, responsables de la vida, y por eso hoy acá glorificamos ese don maravilloso de la vida. Los felicito a todos los organizadores por este congreso, esperemos que podamos hacer muchos más. Le pido a Dios que la próxima vez pueda estar con ustedes en persona, y entre tanto, pues que el Señor se glorifique en ustedes y que el Espíritu Santo en una porción plena los llene a ustedes todos. Amén.